Un Estado que tiene más de 1,5 millones de burócratas ya deja de ser funcional. Uno de los problemas que tiene nuestro Estado es que hace muchos años la palabra no se condice con la realidad. Y un Estado que no genera confianza en la población pierde su sentido. Porque lo contrario al Estado es la anarquía. Lo contrario a la democracia es la dictadura. Pero en la historia ha quedado demostrado que no hay dictadura buena. Creo fundamentalmente por un problema serio de la educación pública, que es un problema del Estado. Se reclama mucho al Estado, la ineficiencia del Estado, la corrupción del Estado, pero ¿qué pasa con la ciudadanía también? Eso es un problema serio. Y también el comportamiento de la gente, es decir, es difícil que yo me preocupe del bienestar del vecino si mi propio bienestar no está. Aquí la matemática debería ser enseñada para hacer negocios de emprendimiento donde somos muy buenos, pero donde tenemos muy baja productividad, porque la ecuación inversión, crecimiento, empleo no tiene histórica y científicamente ninguna alternativa. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. El tamaño es importante, pero más importante es definir hacia dónde vamos. Pero el ciudadano corriente, de a pie, quienes nos están viendo, ¿cuál es nuestra propuesta de Estado para los próximos 30, 50 años? El Estado es disfuncional, no cumple con sus funciones. El Estado no los hace bien. Queridos amigos, ¿cómo están? Soy Micros Lucas y quiero darles la bienvenida a una nueva edición de Piensa Más aquí en Betel. En esta ocasión nos acompaña Enrique Cornejo Ramírez, el doctor Enrique Cornejo Ramírez, una figura muy conocida por todos ustedes, pero voy a presentarlo de todas maneras de manera breve. Él es economista, graduado por la Universidad de Lima, con maestría y doctorado en Economía y Negocios Internacionales. Actualmente es profesor principal de la Universidad de San Marcos en la Escuela de Negocios Internacionales, también profesor del programa de doctorado de Gobierno de la Universidad Continental, ha sido ministro de Transportes y Comunicaciones, ministro de Vivienda, más de 40 años, casi 50 de experiencia en la actividad docente en San Marcos. Es una persona que tiene mucha experiencia tanto en el sector privado como en el sector público, y sobre ese tema lo hemos convocado apelando a esa experiencia. Y también, ¿no?, a los más de 40 libros que ha escrito en temas de gestión pública, de cuestiones públicas en el Perú. Lo llamamos para hablar sobre la reforma del Estado. Es el tema de hoy, reforma del Estado. Doctor Cornejo, bienvenido acá a Piensa Más. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con definiciones. Este es un programa para gente que no tiene idea absolutamente de nada de estos temas y tratamos de dar una educación sencilla en esto. Vamos con una definición importante. Definición de Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado, vamos a hablar de la última definición, la que corresponde al siglo XX, el Estado de bienestar. Es la institución a partir de la cual nosotros le encargamos, ¿no?, a instituciones y a personas que en nombre nuestra, si somos democracia, a través de nuestro voto, pues nos gobiernen y nos conduzcan a una situación de mejora en el nivel de vida, en la educación, en la salud, en la infraestructura. Y para esto tiene que haber un orden, un deberes y derechos, un contrato social, que se llama constitución política, donde tenemos los derechos que nos corresponden, pero también los deberes, que a veces es la parte que no estudiamos mucho, ¿no? Si nos gustan los derechos, poco los deberes. Poco los deberes. Y entonces resulta que en esa ciudad tiene que haber cierto orden, tiene que haber obviamente justicia, tiene que haber también libertad, ¿no? Y en ese contexto es como los estados modernos, democráticos, ¿no?, trabajan. Entonces se puede decir que el Estado también es, bueno, habría definiciones de la gestión pública, también desde las relaciones internacionales. Un Estado vendría a ser entonces, desde la gestión pública, un aparato organizado, ¿no?, que administra, gestiona los recursos de un país. Sí, y que debería ser, en este orden, transparente, en todo el sentido de la palabra, con honestidad. Tema de corrupción ya vamos viendo lo que significa, pero también con la palabra empeñada que se cumpla. Uno de los problemas que tiene nuestro Estado es que hace muchos años la palabra no se condice con la realidad y ha generado gran, desconfianza en la población.
y un Estado que no genera confianza en la población pierde su sentido, porque representa a esa población. Claro, viene a ser un poco entonces este déficit de este concepto que, ¿no?, que se acuñó hace unos, creo que fue en la década de los 90, el de capital social. Claro. ¿No? La pérdida de confianza en una sociedad y de una sociedad hacia su Estado es un problema fundamental. Básico, porque lo contrario al Estado es la anarquía. Y eso poco se entiende en eso. En el Y Perú. lo contrario a la democracia es la dictadura. Y a veces la dictadura se presenta como un bello espectáculo para aplausos pasajeros, para votos que de repente dicen esto es lo que hay que hacer. Pero en la historia ha quedado demostrado que no hay dictadura buena, que aunque aparezca con una serie de dulces, para llamarlo así, muy sabrosos, termina siendo una terrible tragedia para la propia población a quien supuestamente defiende. Ahora, esta es una breve definición desde la gestión pública, desde, vamos a decir, la geopolítica. Un Estado vendría a ser un territorio delimitado por fronteras, Claro. ¿no?, claras, que delimitan ese territorio, y dentro de este territorio se contiene a la nación. Así es. La nación vendría a ser este conjunto de personas. Es un conjunto de ideales, es un conjunto de valores. Comparten idioma, Compartimos religión, idioma, compartimos costumbres, cultura, ¿no es cierto? Y nos sentimos muy orgullosos de esos elementos. Entonces, ¿no? de alguna manera, el concepto de Estado-nación es sinónimo más técnico de país, ¿no? Claro, y allí, digamos, circunscribimos los aspectos para los cuales supuestamente todos los ciudadanos, en este caso peruanos, estamos en un mismo camino, en una misma carretera. Claro. Y lo primero que pasa en nuestro país es que creo fundamentalmente por un problema serio de la educación pública, que es un problema del Estado, en primer lugar, nosotros no tenemos clara esa visión, pero es un contrasentido. Estados Unidos, la primera potencia, digamos, económica y militar del mundo, no tiene más de 300 años de experiencia como Estado democrático, ¿no? Nosotros pertenecemos a un grupo muy pequeño y privilegiado de países civilización, países que tienen más de 5.000 años de historia. Y no es historia de humanidad, porque esos son probablemente 14.000, 15.000 años atrás. Es historia de civilización. Estoy citando aquí a Ruth Shadi. Caral, 5.000 y algo más años, ¿no? 3.000 años antes de Cristo. ¿Y por qué decimos que es civilización? Porque Caral no era edificios, ¿no? Era un Estado que tenía deberes, derechos, había conocimiento, ciencia, tecnología, religión, había relación con la gestión territorial extraordinaria, ¿no? Y entonces nosotros tenemos en nuestra larga historia 4.500 años de lo que podríamos llamar el antiguo Perú, que, dadas las circunstancias en las que se desenvolvía, cumplía sus tareas. Por ejemplo, en la gestión territorial, como los políticos de la época, los economistas de la época, los alcaldes de la época, que no se llamaban así obviamente, cuidaban la cuenca del río como primera tarea. Claro, sus dioses eran la naturaleza, el dios sol, la Pachamama, la tierra, el Apu, la montaña. Obviamente, ¿qué se hace con los dioses? Se les respeta. Claro, obvio. Y entonces la cuenca era un dios que había que respetarse. Y de esa manera sabia, por ejemplo, en Caral, según las investigaciones de Ruth Shadi y sus colaboradores, no hay un vestigio de resto urbano en las zonas agrícolas. Todos los restos urbanos están en las tierras eriazas altas. Lo que quiere decir que la agricultura, que era el sustento y era la economía de la época, el PBI de la época, digamos, el crecimiento de la época, era respetada, era cuidada, y entonces había lo que hoy llamaríamos un desarrollo sostenible. Y es muy interesante lo que menciona el doctor Cornejo, porque no se puede tener un país viable solamente con un Estado que funcione, ¿no? Que lo que usted señala acá es que ¿no?, el comportamiento cívico, la responsabilidad del ciudadano también es clave, porque vamos a hacer un ejercicio autocrítico. Se reclama mucho al Estado, la ineficiencia del Estado, la corrupción del Estado, pero ¿qué pasa con la ciudadanía también? Es una ciudadanía que varias generaciones ya, lamentablemente, y eso es una autocrítica a todos nosotros, claro. No tiene una educación mínima en valores que le permita, primero, entender lo que estamos conversando y, en segundo lugar, respetar.
Eso es un problema serio. Y acá hay otro punto importante. No se trata entonces solamente de la educación formal, primaria y secundaria. No, empieza en la casa. Empieza con la familia. Claro. Empieza con los hogares disfuncionales que hoy tenemos. El padre que se alcoholiza, el padre que abusa en la casa de la esposa de las hijas, ¿no? El pariente que entra y abusa. Es una situación realmente dramática. Y en ese contexto vamos a un colegio cuya educación primaria y secundaria no entiende ni siquiera la historia básica que estamos comentando, porque incluso la historia que hemos estudiado, empezábamos a hacer un poco de recuerdo de mi generación, empezaba con un Manco Cápac y una Mama Oyo que salían del lago Titicaca y iban a hundir la vara donde iba a ser el lugar, el centro del imperio, en el Cerro Guanacaure, ¿verdad? O los hermanos Ayer, es la otra leyenda. Okay. Pero eso era siglo XV. Bueno, hermanos Ayer, estamos hablando del siglo XIII. 13, 14, claro, 15. Fundación del incanato. Entonces nos vamos a Caral, 3.500 años antes. Ya había estado. Claro. Y una cuestión que a mí me sirvió mucho conversando con Ruth Shadi, yo había sido ministro de Comercio Exterior en los 80 y yo sostenía que el cambio mundial de los elementos de colorantes químicos a colorantes naturales se había producido, porque yo lo había vivido en mi forma de pensar en ese momento, a fines del siglo XX, en los años 80, 90. Y Ruth Shadi me dice, no, tienes que investigar un poquito. En Caral yo he encontrado algodón de colores. Con las pruebas correspondientes sale la semilla del algodón de colores y ese algodón tiene la foto ya de este tiempo, ¿verdad? Y hubo una norma que la dio el Estado por presión. Estado de Caral. No, el Estado ya moderno, contemporáneo, okay, a principios del siglo XX, prohibiendo el algodón de colores para que el algodón blanco, que tenemos, el tango y el pima, pudieran salir. Esto te da una idea de cómo en algunos temas hemos retrocedido en lugar de avanzar. Claro. Pero volviendo al punto de la educación, que para mí es clave, esta educación debería tener, en primer lugar, un concepto de educación en valores, ¿no? Deberes, derechos, valores. Por ejemplo, el valor de la solidaridad, el valor de la responsabilidad, el valor de la palabra empeñada que no tenga que estar escrita para cumplirse, el valor de la, digamos, convivencia y el respeto por tu propio cuerpo. Cuando tú vas a otro país y apenas te tocan, inmediatamente te disculpen, te dicen, ¿no? Porque hay una cultura desde pequeños, desde la casa, para cuidar tu propio cuerpo y, por supuesto, cuidar el de los demás. El respeto por los símbolos patrios. Hoy día tenemos un himno nacional cuya segunda estrofa, felizmente, empieza con un concepto positivo, Sí, ¿verdad? sí. Y a diferencia de la estrofa apócrifa que Largo cantamos, tiempo. de largo tiempo, el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, y teníamos que cantarla con entusiasmo encima, ¿no? Pero bueno, esta estrofa nos hace mirar a los Andes, nos hace mirar hacia arriba, ¿verdad? Y termina con el Dios de Jacob, Claro, ¿verdad? exacto. En consecuencia, es una estrofa que primero es positiva, segundo es relevante para nuestra historia, pero no la cantan los estudiantes, no la conocen, ¿no? Y esto habla muy mal de la educación peruana. Y volviendo a la historia, bueno, ahora se habla, por ejemplo, del señor de Zipán, ¿verdad? De la señora de Cao, pero ¿y Caral? Cuando Caral sea descubierta ya y explicada en sencillo para los niños a diferentes grados, encontraremos que somos uno de los 4 o 5 países civilización del mundo. Allí está Egipto, que es un poco más antiguo que nosotros. Irán, Está Persia. la zona esta de Mesopotamia, ¿verdad? Está la India, la China, que son un poco más jóvenes que nosotros. Nosotros estamos con Mesopotamia y con Egipto. Lo cual es increíble. porque Increíble. son- Entonces tenemos 4.500 años del antiguo Perú, llamándolo así, 300 años de la presencia española, desde la conquista hasta el virreinato, y 201 o 2 años de nuestra precaria república, que Luis Alberto Sánchez bautizó como un país adolescente. Es como el eterno niño, es el niño viejo. Oh, claro, es una especie de niño gollito Niño que todavía no ha aprendido a hacer cosas básicas que ya tendrían que ver, que necesita una bicicleta con 2 rueditas todavía para andar. Claro. ¿No? Bueno, en ese aspecto, quiero complementar un poco el aspecto también de la educación. Efectivamente, la educación en valores es muy importante. En ese sentido, la fe, la religión hace mucho, mucho bien. Recordando que el país es un país cristiano, católico, evangélico, creo que recoger ¿no? La religión da un punto de partida importante. Solamente señalar eso.
Y Ahora, empecé por la educación en valores, sí, por pero supuesto. también tiene que ser una educación que te dé autoestima, donde tú sepas, levantándote cada día, Claro. que estás en un país donde me estás entrevistando a fines del mes de junio del año 2025 de la civilización cristiana, pero del año 5025 de la civilización peruana. Imagínese. Eso es una cuestión que debería darnos ya Y un ahora, día, digamos, sí, positivo. Sí, sí, sí. Y el tema es que hablamos de la educación en valores, pero también si es que nos ponemos prácticos, el Perú está lleno de desincentivos para comportarnos de esa manera. Es decir, el país no solamente es que la ciudadanía vea lo que hace la gente en el gobierno, porque hay mucha corrupción. No todos, obviamente, son corruptos, ¿no? Pero hay mucha corrupción. O sea, el ejemplo que reciben del Estado no es el mejor. De sus funcionarios públicos no es el mejor. No hay un buen trato, la eficiencia, ¿no? Generalmente la eficiencia no es una palabra que esté reñida con el Estado peruano. Y también el comportamiento de la gente, es decir, hay necesidad, hay falta de empleo, hay inseguridad. Y de alguna manera como que se activa el espíritu o el instinto de la supervivencia. Sí. Entonces es difícil que yo me preocupe del bienestar del vecino si mi propio bienestar no está. Y si yo veo que nadie respeta las reglas, no tengo ningún incentivo para hacerlo, porque si las respeto, voy a seguir perdiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo complementamos eso? Eso es un modus vivendi que es un círculo vicioso que acelera la precaria educación en valores y una educación que no te permite trabajar. Porque te enseñaron muy teóricamente. Aquí la matemática debería ser enseñada para hacer negocios de emprendimiento donde somos muy buenos, pero donde tenemos muy baja productividad. O sea, producimos con bajos rendimientos. Y eso, con buena matemática financiera, con fundamentos básicos de matemática, que te permitan usar lo que hoy tenemos a la mano en un celular, ¿no? Podría ser extraordinariamente importante para 8, 9, 10, 11 millones de peruanos. Una lógica que te permita entender algunos elementos que llamamos sentido común y que aquí no parecen estar muy alineados. Una historia que ya decíamos, te enseña la historia desde esta riqueza milenaria que tenemos. Una geografía que te enseñe cómo el Perú es tan diverso, megadiverso, y es una, digamos, bendición, pero al mismo tiempo es un reto, porque somos uno de los países más vulnerables al cambio climático por esa biodiversidad. Entonces por ahí empieza el asunto. Tengo que cuidar, no botar un papel al tacho, reciclar mi basura antes de tirarla, no quemar, digamos, madera o carbón, no regar mi jardín con agua potable, no limpiar el auto con agua potable, que son elementos básicos de una cultura que tiene que también partir de entender tu país como un país que tiene que salir adelante con su biodiversidad, pero cuidándola frente al cambio climático, ¿no? Y todos estos temas son parte de la educación. Pero yendo ya, digamos, al tema propiamente del Estado con el que empezamos, ¿quién debe responsabilizarse por esa tarea? Yo, este libro que tenemos al frente, lo escribí basándome en una pregunta. Mi pregunta la hacemos todos. Probablemente se la han hecho muchos de los que nos están viendo y escuchando en este momento. ¿Por qué si la economía ha crecido en los últimos 20, 25 años a ritmos de hasta 7% anual, 10% en algún momento, por qué si la inversión ha venido, por qué si tenemos una de las economías más estables del mundo con una inflación que los jóvenes no conocen qué significa, pero que es muy buena tenerla debajo del 2 o 0.5%, ¿no? ¿Por qué tenemos un tipo de cambio estable, tan estable que ahora se está bajando porque el dólar está debilitando? ¿Por qué si tenemos, digamos, ese grado de inversión que atrae inversiones? ¿Por qué sigue habiendo pobreza? ¿Por qué tenemos que ir a un hospital público y sacar una cita para dentro de 3 meses? ¿Y por qué mi colegio no tiene ni siquiera baños operativos? Es una pregunta básica, ¿verdad? Claro, o sea, ¿por qué si nos va tan bien no veo ese bienestar? Y entonces decimos, la respuesta está en que este modelo no ha funcionado, dicen las mismas personas. Y yo entiendo hasta ahí la confusión, pero hay que ver un poquito las cifras, ¿no? Para mí, el modelo ha funcionado en parte porque la ecuación inversión, crecimiento, empleo no tiene histórica y científicamente ninguna alternativa. Quien diga que va a generar empleo con un grandilocuente discurso, un cambio de constitución o una ley que aparentemente sea muy, digamos, sofisticada, ¿verdad? Está mintiendo. Y eso se puede ver desde un pequeño comerciante que está en un mercado,
un comerciante que vende carne y que ha decidido comprar un cortador de carne para que sus clientes vayan con una carne mejor cortada. Y digamos, estoy inventando, le cuesta $500 o el equivalente a $500. Esa es su inversión. Desde el punto de vista macroeconómico se llama inversión bruta fija, pero es inversión privada. Es la misma inversión que hace el bodeguero cuando cambia sus repisas, es la misma inversión que hace el, digamos, agricultor cuando trata de comprar sus equipos para abonar mejor o para arar mejor la tierra. La suma de esa inversión es el 80% de la inversión del Perú. Y también están las inversiones grandes, pero el 80% de la inversión en el Perú es inversión pequeña y mediana, como las que estoy comentando. Y ese inversionista, el carnicero, el bodeguero, el agricultor o el mediano o gran empresario peruano o extranjero, tiene la siguiente lógica. Si pongo $1 millón de soles, ¿en cuánto tiempo lo recupero y cuánto voy a ganar? Claro, obvio. Absolutamente elemental. Entonces, esa pregunta elemental tiene una segunda pregunta. Y cuando, definido ese tiempo, yo haga mi inversión, ¿qué pasará en ese tiempo? ¿Me cambiarán las reglas? ¿Habrán más impuestos? Claro. ¿Vendrá Sunafil? ¿Vendrá la municipalidad a cerrarme porque dice que no tengo el extinguidor? Que son los temas concretos que tiene la ciudad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que tenemos hoy día es un desincentivo a la inversión en general privada y una ineficiencia en el manejo de la inversión pública. Y si no hay inversión, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay empleo. Y debemos crecer, grábenselo por favor, porque esto ya está probado. En el Perú debemos crecer arriba de 5% anual. Es más, debemos crecer 6% anual para poder empezar a tener empleos. No, se habla de a esa tasa de crecimiento se duplica la economía en un periodo de 15 años más o menos, ¿no? Y claro, porque estamos comparándonos con otras economías que andan más veloz que nosotros. Bueno, China, que ha sido una cosa... Bueno, China crecía a 2 dígitos, ahora crece a 1, pero igual. Pero sigue creciendo. Ya nos sacó... Voy a poner un ejemplo muy concreto haciendo el paréntesis. En 1980 nosotros teníamos el PBI y las exportaciones similares a Singapur. Singapur es territorialmente la mitad de Lima metropolitana, no de Lima, de Lima metropolitana, 750 kilómetros cuadrados, más unas islas que están ganando de tierra al mar. ¿Ya? Bueno, ese Singapur que tenía el mismo PBI y el mismo nivel de exportaciones, hoy tiene un PBI per cápita de $75.000 y el del Perú es 7.500, o sea, 10 veces más. Y tiene un PBI total que nos lleva 5 veces más el PBI que tenemos. Pero ahí sí hay algo, doctor Cornejo, porque la experiencia de Singapur fue una experiencia bajo una dictadura, o con Lee Kuan Yew, ¿no? Es correcto. Entonces, de alguna u otra manera, hay ciertos modelos políticos que pueden ser desagradables, pero que también han probado a lo largo de la historia que en buenas manos pueden, por lo menos en buenas manos en términos económicos, vamos a decir, sí pueden generar crecimiento. El caso de Pinochet en Chile también es innegable que Chile en ese periodo, en términos económicos, logró un desarrollo. Sí. O sea, esto es empíricamente verificable, no es una opinión, es algo que se puede verificar. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo hubiese Singapur logrado lo que logró sin ese tipo de modelo? Preguntado a Lee Kuan Yew cuál es el éxito del modelo, en sus memorias que he tenido la suerte de leer, 2 tomos, Lee Kuan Yew al final resume el éxito de su modelo en un factor, el factor humano. Tuve la suerte, dice él, de contar con un equipo de gente que no tenía ninguna experiencia pública, pero que me acompañó todo este tiempo, 30 años de primer ministro. Y tuvimos la habilidad, por experiencia, de antes de retirarnos, encontrar la sucesión. Yo visité Singapur el 2015, invitado por el gobierno para mirar el modelo. Y me llamó la atención 2 cosas. Son muchas, pero 2 cosas en resumen. Primero que todos, el jubilado, el policía, el funcionario público, el empresario, tenían absoluta claridad de cuál era su master plan, el plan maestro para 100 años que tienen ellos. Claro. Ya cumplieron más de 50. No solo conocían el plan, lo consideraban bueno para ellos. Y entonces sabían cuál era su papel dentro del plan. Maravilloso. Claro. Era un plan consensuado, ¿no? Claro. Como dice la teoría. Pero lo otro que me llamó la atención es que cada funcionario que yo visitaba, en una agenda que me prepararon, había siempre al costado una persona más joven, hombre o mujer, y yo preguntaba, el embajador peruano me acompañó, yo le preguntaba, ¿y quiénes son esos? ¿Serán sus asistentes? No, me dice, es la persona que lo va a suceder al que vas a visitar. Y ya fue
esa persona tendría pues unos 30 años por ahí, Claro. ya fue a algún país, ya hizo su doctorado y está haciendo el relevo como una posta Porque los mandan a las mejores a universidades las del mejores mundo. universidades, con una posta, que siempre es un comparativo que para mí es muy útil. En la posta, fíjense, olímpica, el corredor que está llevando el testimonio sigue corriendo, no para. Y el corredor que va a recibir el testimonio sigue corriendo. Los dos están corriendo. Claro. Eso se llaman políticas de Estado, donde los partidos tienen un papel que desaparece en el momento que ya representas a todos y se convierte en el Estado que representa a la ciudadanía en su conjunto. Claro, no, es muy interesante eso porque, bueno, Singapur también es un ejemplo que uno tiene que tomar con pinzas en la medida en que para la realidad peruana no puede tomar cosas, porque esta idea de trasplantar modelos tampoco funciona. No hay modelo exportable. Efectivamente. Pero si le traemos el tema del capital humano, que podemos ponerlo en términos genéricos y aplicado a nuestra realidad peruana, milenaria, Así es. y geográficamente diversa, entonces volvemos a la educación. Claro, y en ese sentido entonces la recomendación, porque acá durante mucho tiempo se trataron de implantar, ¿no? De trasplantar modelos afuera, pero no ocurre. Como usted dice, hay que adaptarlos a la realidad nacional. El caso de Singapur, un país más chiquito, una mentalidad distinta. Las personas ahí tienen una mentalidad bajo esta filosofía, ¿no? Bajo el confucianismo de principio autoridad. Milenario. Entonces ellos tienen una especie cultura. No tienen un proceso que empieza aquí, termina aquí, es permanente. Claro. Es un círculo permanente. Ahí, por ejemplo, la gente por espíritu, por motu propio, no tira basura a la calle, Claro. por ejemplo, ¿no? Ni un chicle tampoco, ¿no? Está Está sancionado, por cierto. Por cierto, ¿no? Robar es algo que Índice de delincuencia cero. que casi no existe. Y Entonces, narcotráfico, pena de muerte. pena de muerte. Y acá en el Perú, el narcotráfico lo tenemos dentro del gobierno. Sí, realmente, ¿no? Y dentro no no solo del gobierno, de las instituciones tutelares. Así es. El Congreso también tiene algunos parlamentarios que defienden temas vinculados al narcotráfico. Terrible. Entonces son realidades distintas, pero debemos tomar lo mejor de estos ejemplos. Y adaptarlo para nuestra realidad, porque Singapur es un país pequeñito, pero también es un país con poca historia. Claro, ¿no? claro. Nosotros somos, para empezar, a ver, voy a ponerlo en un tema concreto y con resultados que todos seguramente coincidimos. La gastronomía peruana se ha colocado en el primer lugar del mundo, junto a la francesa. Estamos todos de acuerdo. Con todo respeto, Francia. Claro. Vamos y estamos muy orgullosos. Medalla de plata para Francia. Vamos a tomar el caso de la gastronomía entonces como un elemento de cómo tenemos que hacer las cosas y donde el Estado, curiosamente, y para bien, no ha participado. Gastón es el ícono que tenemos hay que reconocerle su trabajo. Gastón, primero su padre le dice que tiene que ser abogado, él cumple el mandato del padre, se va a estudiar Derecho y le dice, papá, ya cumplí contigo, ahora me voy a estudiar lo que quiero. Y se va a Francia a estudiar cocina. Y él ya venía con una tradición en la casa, elemento de la casa con la educación que habíamos conversado, la abuelita, la mamá, todos cocinan, muy bien. Y él tiene esa educación, esa experiencia. Y se va a la meca de la cocina en ese momento, Francia, ¿no? Y estudia qué es lo que ha hecho que Francia sea la primera potencia gastronómica del mundo. Y dice, ok, yo en Perú tenemos esto y mucho más. Claro, pero él empezó, porque él confiesa que en este caso, una anécdota, él confiesa que él empezó tratando de copiar lo francés. Correcto. Y que en ese camino se dio cuenta de por qué no estamos valorizando lo nuestro. ¿Y qué es lo que ha hecho el cambio? Fíjense qué interesante. El cambio es aquí, en la cabeza. Porque él dice, ok, lo que yo tengo que hacer llegando a Perú es convencer a los peruanos de que tenemos que aspirar a tener 200.000 franquicias de comida peruana en todo el mundo, como la tienen los japoneses, con menos, los mexicanos, con mucho menos, ¿no es cierto? Los franceses, los italianos, etc. ¿Por qué no los peruanos? Y yo recuerdo que él vino y dio una conferencia en una universidad. Y recuerdo los comentarios, decían, este muchacho, qué idealista que es, ¿verdad? Bueno, pero contagió a sus colegas cocineros, a los chefs, ¿verdad? Y hoy ha pasado un cambio cultural extraordinario. Producto de 5.000 años de paladar, 5.000 años de cocina y de diversidad, porque somos bien sincréticos. Sincretismo significa que yo capto, digamos, de los japoneses aquí, de por ahí, y de por allá, lo adapto, mezclo y avanzo. ¿No? Los peruanos somos matizadores, matizamos siempre. Matizamos en la música, matizamos en el baile, matizamos en la comida. Entonces, nuestras especies que son andinos, amazónicas y que hay que cuidarlas, ¿no? Han logrado esa sazón, ¿no? Que otras cocinas no pueden lograr. O sea, el limón peruano se va a cualquier lado y es rey.
Hay que decir uno de los grandes, ¿no? Los grandes secretos de la comida peruana, que a mí me encanta, el ají de cocona. El ají, ¿no? ¿No? Con su tacachi y sus cebritas. Y muchos amigos míos se han llevado la semilla del maíz morado para hacer chicha allá y no les sale, el maíz normal, no le sale morado. O sea, porque parece que hay un destino divino para que esto solo funcione en estos ambientes. Muy bien, pero ¿cuál es el cambio en el chip? El cambio en el chip es, tú tienes que ser un cocinero, tú tienes una cocina extraordinaria, tu madre, tu padre han cocinado, en tu casa cocinan, pero tú tienes que fijarte en quién vas a comer, en tu comensal. El enfoque es en el mercado. Y ese comensal come poquito, paga bastante y su estómago está muy preparado para cosas muy, digamos, delimitadas. Entonces el concepto de come taipá, ¿verdad? El concepto que a mí me sirve es para dos, sírveme bien, ¿no? Eso no funciona si yo quiero internacionalizar la comida. Y ese concepto ha hecho que hoy día, para hacerla corta, todos quieren ser ahora cocineros, pero no para ir con su currículum a hacer cola para abrir su propio restaurante. Abrir su propio restaurante y, más importante, su propia marca y, más importante, su propia franquicia. Con lo cual ya lograron la cadena de valor completa de la gastronomía. Pero de repente también se pasan un poco también con el tema de la porción, ¿eh? Porque yo he ido a restaurantes donde te sirven 3 arroces, el ketchup te lo hacen así con una cuchara y te cobran una fortuna. Para nosotros yo prefiero mi porción taipá. Correcto. Para nosotros los peruanos es así. Yo conversé con Virgilio Martínez, que visitó San Marcos, y tú sabes cómo es ahora para que lleguen a Central, ¿no? Lo mismo que pasará con Maido ahora, que es el nuevo líder, ¿no? Bueno, es por reservas. Es por reservas. Pero por reservas tipo mundial de fútbol. Sí. O sea, hace 2 o 3 meses una operación internacional y me imagino que las agencias de viajes toman ahí una parte. O sea, tú entras como para sacar tu boleto para el mundial y reservas. Cuesta carísimo. Sí. ¿no? Y la mayoría son extranjeros que compran eso. Bueno, pero la experiencia es que cuando el extranjero pide a su agencia de viajes venir a Perú, ese grupo, ¿no? Que paga más, que le gustan estas experiencias diferentes, dice, primero me consigues la reserva en Central. Primera definición. Una vez que me conseguiste la reserva central, ahora me haces Machu Picchu en Cusco, ¿no? Haciendo las diferencias de vuelo. Y luego me armas todo el viaje. Esa es la revolución que se ha conseguido. Bueno, y ahora vamos a entrar un poco ya a la parte más técnica. Entonces, vamos a hacer una radiografía del Estado sobre la pregunta que usted plantea en este libro, ¿no? Repensando el Estado en el siglo XXI, ¿por qué si nos ha ido bien no sentimos ese bienestar en la vida cotidiana? Esto tiene que ver también con un diagnóstico del estado actual del Perú. Sí. Entonces, le comparto estas cifras y usted las puede expandir y trabajamos esta idea. Un estado que tiene más de 1,5 millones de burócratas ya deja de ser funcional. ¿Le parece correcta esa afirmación? El Perú tiene más de 1,5 millones de funcionarios públicos. ¿Qué opinas sobre eso? Y ese 1,5 millones, donde hay gente muy buena, yo los conozco, totalmente. Y otra gente que entra con cada gobierno, ¿no? También. Pero partiríamos de esta, se lo pongo de esta manera. ¿Es necesario que un Estado como el peruano tenga 1,5 millones de funcionarios? Mi libro lo discute. Por favor, entonces. Y plantea el siguiente orden. Discutamos esa pregunta después. No pongamos la carreta delante de los bueyes, porque en la historia de la humanidad y en los casos que podemos ver científicamente y casuísticamente, hay estados grandes exitosos y hay estados grandes calamitosos. ¿Estados grandes exitosos nos puede dar algún...? Estados Unidos. Claro. Mira, yo viajé en el año 92 becado a Estados Unidos para una beca muy rara que es una beca a pedido, es decir, voy a visitar las instituciones que quiero conocer y me pedí conocer todas las instituciones de comercio exterior en Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país que tiene el estado más complicado para tomar decisiones con respecto a comercio exterior. No solo las aduanas, no solo los temas que conocemos. Por ejemplo, los congresistas tienen unos asesores que ven los temas comerciales, ¿no? Esos asesores se llaman el ITC, el International Trade Commission, que es todo un ministerio de puros técnicos que asesoran solo en comercio internacional al Congreso norteamericano. Y el presidente, que lidera la política comercial como en todo el mundo, tiene su propio staff técnico que se llama, digamos, el USTR, la Oficina del Presidente para el Comercio Exterior, que es la que hace, digamos, las negociaciones. Y luego vienen los ministerios, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría del Tesoro, la Secretaría de Comercio, que todos tienen su vela en el entierro, porque en tanto tengan que ver con temas internos, se ven su opinión. Es muy complicado
el problema. En cambio, Singapur, volviendo, es un estado muy chiquitito, ¿no? Japón es un estado también eficiente, yo diría de un tamaño mediano, ¿no? Por lo tanto, para centrarme en lo que me has preguntado, el tamaño es importante, pero más importante es definir hacia dónde vamos. Entonces, mi libro dice, la tarea del sector privado es invertir, producir, generar empleos. Cuidado, la tarea del Estado no es generar empleos, a propósito de lo que tú me has dicho. Es un error. Es decir, el Estado me va a generar los empleos. No. Es que el Estado se convierte en una agencia. El Estado se convierte en una fuente de empleo en sí. Es un error. Además, la gente, las personas, buscamos empleos que nos den tranquilidad, que nos permitan planificar nuestra vida, la de nuestra familia, no empleos temporales de 3 meses para barrer calles, que son dignos, por supuesto, pero no son empleos Pero hay estables. estos empleos donde uno tiene casi movilidad, ¿no? Perpetua, porque uno ya bajo ciertos regímenes contractuales aquí en el Estado peruano, uno lo sacan ni a patadas. Voy ahí en un instante. Por favor. Pero mi propuesta es, si el sector privado tiene esas tareas, hay otras tareas que no tiene el sector privado y que son de exclusiva responsabilidad del Estado o de los Estados. Claro. Primera tarea, esa no la puede hacer el mercado. Defíneme a dónde vamos, la visión. Y yo te pregunto, y les pregunto a todos, sinceramente, ¿cuál es la visión del Perú para los próximos 30 años? Por cierto, hay un plan para el 2050 y ese plan está conformado por muy buenos técnicos, tienen muy buenas ideas. Lo desperdiciamos más bien, ¿no? Tenemos un acuerdo nacional con 35 políticas de Estado, yo he participado en alguna de ellas, que es un documento que deberíamos leer todos. Pero el ciudadano corriente, de a pie, quienes nos están viendo, ¿cuál es nuestra propuesta de Estado para los próximos 30, 50 años? Por ejemplo, los bolivianos, sin hacerse mucho problema, tienen la salida al mar. Claro. Los ecuatorianos tienen otra, desde hace muchas generaciones, ser amazónicos, ¿no? Los chilenos, ser los líderes de esta zona del Pacífico. Los brasileños, ser bioceánicos. ¿Cuál es la nuestra? Entonces, ahí viene el primer problema, y eso es un problema del Estado peruano, que no ha sabido dirigir, digamos, adecuadamente. Y es un problema serio, porque si yo no sé si me voy a Arequipa o me voy a Piura, pues tengo un problema, no es el mismo camino. Ahora, una vez definida la visión, la otra tarea es definir cuáles son los temas centrales para que mi población cumpla el artículo 1 de la Constitución. Tanto se habla de la Constitución, algunos la defienden a muerte, otros la quieren tumbar, pero no la han leído. Artículo 1. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Punto. Ahí debería acabarse la Constitución en extremo. Porque, por ejemplo, si yo tengo un hospital público que me citan para dentro de 3 meses para una cita que hoy necesito y me quieren operar en una fila para dentro de 2 años, eso no es artículo 1. Si yo tengo un colegio, no tengo baños con agua, ¿verdad? Y no tengo un laboratorio para mi curso de química, eso no es artículo 1. Claro. Si yo salgo de mi casa y estoy expuesto a que me roben el celular todos los días o me maten o me extorsionen, eso no es artículo 1. O sea, ¿quién está fallando ahí? El Estado. Entonces vuelvo al tema del tamaño. El tema del tamaño, yo pienso, sí, debe ser un tamaño articulado a lo que necesitamos para llegar a esa visión. Ahora hay ejemplos de cómo racionalizar inteligentemente el tema del tamaño. Y te voy a poner un ejemplo. Estonia. Estonia era un país de la Unión Soviética, claro, como Ucrania, ¿no? Que está en guerra ahora. Era el país donde estaban los hackers. Sí, de los soviéticos. Ahí hacían sus travesuras los hackers para su proyecto comunista. Muy bien. Hoy día Estonia es miembro de la Unión Europea. Hoy día Estonia es un país que tiene el gobierno más digitalizado del mundo, más que Estados Unidos, más que Israel. Y le llaman gobierno inteligente. Solo hay 2 tareas públicas o, digamos, trámites públicos que se hacen presencialmente. Casarse y divorciarse. No sé por qué. Todo lo demás está absolutamente digitalizado. Es más, si ustedes son curiosos y entran a la página oficial de Estonia, les pueden identificar la ciudadanía digital de Estonia, por la cual tú te puedes hacer ciudadano digital, no europeo, pero digital de Estonia con deberes y derechos. Ellos tienen un sistema que hace lo siguiente, y por eso te hablo del impacto en las personas. La tecnología hace su trabajo. Han decretado, y eso creo que deberíamos hacer en Perú, que todos los software y hardware del sistema público tienen que tener arquitectura abierta. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que conversar. Claro, open source. Hoy día no existe eso en Perú. La policía,
tema concreto, para la llamada de emergencia la policía no está conectada al sistema de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y en algunos distritos está conectada al sistema del serenazgo. O sea, básico para poder tener una respuesta rápida de seguridad ciudadana. Bueno, y en fin, entonces hoy día vas tú a un hospital, te piden tus datos, nombre, apellido, DNI, cuándo naciste, etcétera, 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 ¿no? Y aparte te piden parte de tu historia, etcétera. El médico que te atiende por primera vez te pide eso. Vas al RENEC, también te piden los datos. En fin, a toda institución pública. Allí solo basta una vez. Entonces, por defecto, cuando un dato cambia, ya si no lo puede saber el sistema que tiene toda la información, te preguntan. Claro. ¿No? Ahora, es cierto, ¿no? Entonces estamos hablando de vamos a decir, una reforma de Estado que toma en consideración estas cosas que usted está mencionando, el tamaño del Estado. Yo creo que sí hay un elemento, un componente importante. ¿Se podría establecer alguna correlación entre el tamaño de la burocracia, el número de trabajadores y la población que se está sirviendo y la población total? Porque claro, Estados Unidos es más grande, pero Estados Unidos tiene 10 veces la población del Perú, por ejemplo, ¿no? El caso de Singapur es un país más pequeñito. Eso sería lo uno. Y lo otro, un impacto muy importante. ¿Cuánto se ve en gasto público? Bueno, para que se den una idea. Otra cosa, ¿no? El presupuesto, tengo entendido que el presupuesto este año del Perú es más o menos 65.000 millones de dólares. Claro. Y de ahí, ¿cuánto se va a pagar sueldos? Por eso, entonces, sí hay un impacto. Vamos a ponerlo en números. El producto, la riqueza de un país se mide, esto es estandarizado a nivel mundial, por el Producto Bruto Interno, que es el valor de todo lo que producimos en un año. Dentro de nuestros... El stock de la riqueza, dentro del territorio. PBI. Muy bien, el Perú más o menos, ¿no? Es unos 280.000 millones de dólares. Y el presupuesto a tipo de cambio, más o menos 60.000 millones de dólares, 60 y tantos mil millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado, con todos sus ministerios, sus policías, sus maestros, su Fuerza Armada, sus regiones, sus municipios, todo es la cuarta parte del PBI. Primera conclusión entonces, para poder crecer y tener riqueza, el Estado tiene una tarea, pero no es suficiente. Claro. El sector privado hace las 3/4 partes de la riqueza en el Perú. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Porque cuando lo ideologizamos, cometemos muchos errores. Y es terrible eso, ¿no? Porque hay un discurso fuertemente anti-inversión privada que daña especialmente a quienes están protestando por eso. Pero por supuesto. El día que, por ejemplo, los antimineros cerraban las carreteras para trabajar el oro que aquí producimos, que ya está produciéndose, el oro estaba disparándose de precio. Y cuando decidieron ya salir de esa actitud, el precio ya había bajado. Hemos perdido millones de dólares y han perdido millones de soles en canon, porque el 50% del impuesto a la renta que pagan las mineras se va al canon precisamente de esas zonas. Así es. Entonces, hay elementos, ¿no? Como el efecto presupuestario, el tamaño de la burocracia. ¿Se podría decir que el Estado peruano entonces es un Estado, si vamos a cuestiones de definición, ¿no? Es un Estado unitario, eso dice la Constitución, democrático, representativo, descentralizado, porque tenemos gobiernos regionales, soberano, es decir, esta es la idea de que nosotros, ¿no? El principio de autodeterminación, los peruanos eligen lo que es mejor para el Perú dentro del Perú, ¿no? Sin injerencia externa. Hasta ahí todo está muy bien. Le voy a agregar un detalle. Por favor. El Estado es disfuncional. Pero eso no aparece no aparece en la Constitución. Y es disfuncional en el sentido estrictamente, digamos, etimológico del término. No cumple con sus funciones. Visión a largo plazo en el papel, pero no está socializada, ni menos digamos, aceptada y compartida. Segundo, bienes públicos. Por definición, un bien público, el bien privado es, yo compro este vaso. Es un consumo privado. Y entonces yo tengo derecho a tener el vaso, si quiero te lo presto, si quiero te lo regalo, pero es mi opción. El bien público es el que tenemos derecho todos los ciudadanos, por ser ciudadanos o seres humanos, a tenerlo. No importa si pagamos impuestos, no importa si tenemos empleo, lo debemos tener. Claro. Bien público número 1, la educación pública, de calidad. Bien público número 2, la salud preventiva y curativa pública de calidad. Bien público número 3, la justicia. Bien público número 4, la seguridad. Y bien público número 5, la infraestructura básica. Por ejemplo, agua, desagüe. Y hoy pondría carreteras y hoy pondría Wi-Fi. Y claro, ¿ya? Efectivamente, acceso a Internet. Entonces, estos elementos que tiene que hacerlo el Estado, aquí, en la China, en Estados Unidos, en Mozambique o en Sri Lanka, en Perú también, aquí el Estado no los hace bien.
Hay una crisis estructural aquí. Y a eso se agrega una crisis también de liderazgos y de institucionalidad. Entonces estamos con la crisis perfecta, ¿no es cierto? Todo está de cabeza, en el Estado me refiero. Y esto acrecienta la impopularidad, acrecienta la desconfianza y produce, lamentablemente, sobre todo en muchos jóvenes, anomia. No me importa. Claro, porque en el peor de los casos uno dice, ya sal a protestar, por lo menos te importa. Vale. ¿No? Pero ya cuando entraste en la etapa de la indiferencia, yo creo que es Vamos a los números. Elecciones 2021. Éramos en ese momento 23.5, algo así. Ahora somos 25 y algo los que vamos a votar Votantes, el 2026. De los que teníamos que votar el 2021, 7 millones y medio no fueron a votar. Multa nomás. ¿No? 7 millones y medio. Y de los que fueron a votar, 3 millones, cercano a los 3.200.000, votaron blanco viciado. O sea que en la primera vuelta del 2021 ganó el voto ausente más el voto viciado más el voto blanco. A todos, incluidos los dos que pasaron a la segunda vuelta. Claro. El señor Castillo obtuvo 10.5% de la votación general. Ajá. Pero como el voto viciado, ojo, como el voto viciado y el voto blanco no sirve, ¿no es cierto? Porque la ley dice que eso no sirve, se llama voto válidamente emitido, que es igual a votación total menos viciados y menos nulos y menos blancos. Su voto no sirve, entonces todos los que votaron blanco y viciado le dieron el voto al señor Castillo. Porque el señor Castillo pasó de 10.5 a 18% y pasó a la segunda vuelta. Claro. A la señora Keiko Fujimori le sirvió un poquitito, pero como iba muy atrás, no le sirvió tanto. Pero así pasó. O sea, tú protestas porque no te gustan, pero tu actitud le da más votos. Ojo con eso, es un poco de educación electoral. Claro. Bueno, pero conclusión, el ausente, el viciado y el nulo ganaron. Y todos los demás votos se desagregaron en, 7, 8, 9 partidos. Con 18 opciones. Ahora tenemos 40 y tantas opciones. Bueno, gracias Tuesta, gracias Vizcarra, ¿no? Entonces, esta institucionalidad tan venida menos, hoy día está en su máxima expresión. Por eso, tenemos que hacer un esfuerzo ciudadano, en primer lugar, para no cometer el error del 21, ir a votar. Y cuando vayas a votar, vota por alguien, por favor. Ahora no me puedes decir que no tienes opciones, porque tienes 40 y tantas, ¿verdad? Vota por alguien. Y segundo, date el trabajito de saber quiénes son y de decir, por ejemplo, qué cosa significa lo que te dicen. Pregunta, o al menos, ya que tienes tanta habilidad, como todos felizmente, para entrar a estos aparatitos y preguntar, pregúntale. El candidato dice, si mañana cambio el artículo 2 de la Constitución, al día siguiente todos tendrán su salud en el mismo día que van a su cita, en el mismo día que van. Pregúntale a la inteligencia artificial, ¿tú crees que eso es posible? Y te va a contestar con datos, ¿no? Entonces, date trabajito porque tiene que ver con tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, tu escuela, tu salud. Un poquito más de responsabilidad, creo que hay que sacudirnos ahí, ¿no? Importante ese mensaje a la nación del doctor Cornejo. Muchas gracias por eso. Es que es cierto, falta un montón de responsabilidad por parte de los ciudadanos al momento de votar. Ahora, hemos visto esta situación donde hay mucha indiferencia por parte de la juventud. Aún sigue habiendo una zona que es polvorín en el sur del país, que también clama, ¿no?, esta idea de la reforma del Estado. Pero hay una función que no hemos considerado para la gente que no conoce este tema, que es una función fundamental del Estado, en lo que definía Max Weber, ¿no? El Estado es esta organización política que también tiene o ejerce el monopolio de la violencia. Ese es un principio fundacional del Estado moderno. ¿Qué significa que un Estado ejerce el monopolio de la violencia en un territorio determinado? Desde que existe el Estado antiguo, medieval y post-industrial, el Estado implica coacción. O sea, es la capacidad de ejercer la coacción Poner orden. En nombre de todos para que las cosas se ordenen. Para que el delincuente no tenga la libertad de cometer el delito, para que el asesino tenga libertad de matar. Para que no haya impunidad. Para que no haya impunidad. Pero ese Estado, para poder hacer esa tarea, tiene que tener instituciones que tengan la autonomía y la capacidad para hacer ese trabajo. Y hoy día, las instituciones principales de nuestro país, lamentablemente, están absolutamente
tomadas, yo diría, por una mentalidad, porque hay gente buena también, Sí, como claro. todo, como en todo. Eso ¿verdad? hay que resaltarlo. Sí. No es que todo en Así todo el es. Estado peruano la gente sea mala, no es que todos los políticos Así sean un es. desastre, hay que ser justos. Hay gente que es valiosa. Yo estoy seguro ¿Ah? que dentro del Ministerio Público, dentro del Poder Judicial, dentro de la Junta Nacional de Justicia, dentro del Tribunal Constitucional, dentro de la Defensoría del Pueblo, hay gente que nos escucha y dice, sí, tiene razón. Pero ¿cómo hacemos? Dirán, ¿verdad? Bueno, cada quien su tarea en lo que le corresponde. En estos momentos, por ejemplo, estamos haciendo un poco de docencia. No somos funcionarios públicos. Estamos, digamos, llamando la atención para que la gente piense, revise y luego tome su decisión, si están de acuerdo o no. Así es la democracia. Pero cada quien en su tarea tiene que empezar a hacer lo suyo, ¿no? Y yo considero en ese sentido, yo soy un optimista, pero pisando tierra. ¿Y por qué soy optimista? Porque soy profesor universitario hace 47 años y veo a los muchachos, veo a los jóvenes y los datos también me ayudan. Verás que tengo muchos datos para poder sustentar y creo que esa es otra necesidad. Cuando alguien les hable de algo, exíjanle datos y casos. ¿En qué país se aplica lo que tú dices? Dime, por favor. Ahí empieza la primera pregunta. Y en San Marcos hacemos ese ejercicio siempre con nuestros vecinos de facultades. ¿No? ¿En qué país se aplica eso? ¿Verdad? Bueno, y entonces los datos nos dicen que en esta elección el 49% de los que vamos a votar son menores de 40 años. O sea, seguimos siendo una base piramidal demográfica amplia, ¿no? Amplia. Seguimos siendo un pueblo joven. Y 2.200.000 van a votar por primera vez. Uy, Dios mío, ¿Ah? agárrense. 2.200.000. La generación TikTok. La generación TikTok y la generación que yo veo en un famoso programa de reality. Dios nos pille confesados. Que le hacen, yo entiendo que tienen un balotario estos chicos. Estoy preocupado. Y cuando les preguntan quién es Bolognesi o quién es Grau, ¿no? O quién es Abimael Guzmán, porque hay que conocerlo, Claro. ¿verdad? Confunden los conceptos y confunden las personas. Entonces, eso es un drama que tenemos que resolver. Pero la buena noticia es que con las tecnologías de información y comunicación podemos cambiar, no en 30 años a una generación, en 10 años cambiamos a 2 generaciones. Porque estas tecnologías son extraordinariamente disruptivas. Así y voy a es. poner un solo ejemplo de cómo si cambiamos, que también está en el libro, ¿no? Un solo ejemplo. Voy a usar el teléfono. El teléfono celular en el Perú dicen que hay más de 40 millones de celulares. Y somos, según el censo, 33 y medio, aunque ya viene el censo. Sobre eso tienes que hacer otro, invítalo al jefe del INEI, te sugiero, porque va a ser un censo diferente. No va a ser un censo de un día. Nos van a censar durante 3 meses. Y tiene sus pros y sus contras, ojo. Claro. Y es ahorita, en septiembre, en agosto. Eso va a ser muy interesante porque sobre todo quiero ver si tienen esos parámetros inclusivos. Y tenemos, bueno, ok. Eso es materia de otro. Ok, pero y además de mirar eso, mirar cómo lo van a hacer para poder empalmar con la información, porque después de la pandemia, el mundo y el Perú cambió. Los datos ya no son los que tenemos. Bueno, entonces con las implicaciones parciales y mis errores que puedo tener por eso, somos 40 millones de celulares y 33 millones y medio de peruanos. Sacamos a los 3,5 que están afuera, la diáspora peruana, que está en todo el mundo, y nos quedan, somos 30 aquí, 30 millones. Y tenemos más celulares que personas. Por lo tanto, en promedio, todas las personas que podemos tener celular, tenemos. Ok. Muy bien. Entonces, mi punto es el siguiente. Cuando yo fui ministro de Transportes, me tocó, porque no fue un tema, para ser honesto, que yo empecé, lo empezó mi antecesora, me tocó tomar la decisión de qué estándar de televisión digital íbamos a tomar. Recuerdo eso, efectivamente. Y tomamos la decisión. Era el europeo, el estadounidense. Estaba el norteamericano, el europeo, el japonés y el chino. Así es. Y todos eran buenos. Pero el mejor consenso, pocos temas se han logrado con consenso en el Perú, consenso de la academia, de la empresa, de todos, el japonés. Pero había un elemento que no era necesariamente técnico, que ayudó en la decisión. Mientras que el norteamericano y el europeo, cuando utilizaban estos aplicativos móviles o los tablets para mandar información, te cobraban. Ah, ok. El japonés es gratuito. Y escúcheme, se llama ISDB-T. Es el sistema japonés de televisión digital terrestre. ISDB-T. Muy bien. Nosotros hemos adoptado ese estándar y después que tomamos nosotros, ya Brasil estaba, entró Chile, entró Venezuela, entró Bolivia, entró Colombia, no, entró Uruguay, entró Argentina y nosotros tenemos un sistema ya japonés aplicado. Y déjeme adivinar, Colombia con Estados Unidos. Colombia con Europa. Por una razón. El presidente Uribe le pidió a Europa que a cambio de esa decisión política los dejaran entrar a la Unión Europea.
como socios para su TLC. Ok. ¿Ya? Y en el caso de Uruguay no sé por qué tomaron la decisión, porque casi todos somos japoneses. Y es el mejor sistema, pero sobre todo, ¿recuerdan que hace poco hubo una propaganda para apagar analógicamente la televisión? Sí, claro. ¿No? Se apagaba la televisión, no entendieron mucho la gente qué significa. Lo explico brevemente. La televisión antigua, todos los canales que conocemos, digamos, transmitían en un espectro radioeléctrico completo. ¿Ya? Una sola señal usaba todo el espectro. Entonces, habían varios canales de señal abierta que transmitían así. Para hacer la televisión digital, hemos canalizado aparte para la televisión digital. Y durante un buen tiempo hemos estado transmitiendo digital y analógico. Digital y analógico. Se llama efecto espejo. Muy bien. En diciembre, Limi Callao solamente ya no transmite en analógico. Solo transmite en digital. ¿Y qué crees que ha pasado? Ese espacio radioeléctrico donde antes se transmitía el analógico está libre. Y ese espacio, esa es la noticia que yo insisto, debemos exigirle a los próximos gobiernos. Ese espacio compite superando técnicamente al satélite, que es caro, a la fibra, que también es cara, pero la necesitamos, y a la microonda. Hablándolo en términos muy sencillos, es otra carretera de comunicación. Claro. Pero tiene una ventaja. Como la tecnología digital fragmenta la capacidad de uso del espacio, entonces tú puedes tener 2 canales high definition en ese mismo espectro o 4 canales standard definition y un high definition, pero todos tienen un segmento que se llama OneSec, ¿no? Y en ese OneSec está la transmisión al móvil, a la computadora, al carro, al teléfono. Entonces, si el Estado peruano, hablándolo criollamente, se pone mosca e inteligente, ¿no? Porque esa decisión no tiene más que tomarla, porque ya existe el sistema, los japoneses vendrían contentos a ayudarnos. En el espacio que ya quedó libre la analógica, empiezas a hacer teleeducación. Ya no tienen que subirse al cerro con la mamá para ver en qué punto agarran al satélite. Ya no es satélite, es su propia ruta. Hacen telemedicina, salvamos vidas a tantos especialistas que no hay en el interior del país. Y hacemos, yo lo he visto en Japón, prevención de riesgo de desastre real, no con la campana que suena y todos salimos. No, como en Japón que te avisa, no, terremoto, y 30 segundos antes de que empiece el terremoto. ¿Se acuerdan que un día sonó nuestros celulares? Yo dije, no me he enterado, ya estamos, porque yo lo he visto en Japón. No, era una prueba, pero es una prueba indirecta. O sea, es una prueba que nos avisa, pero ya el terremoto nos ganó. ¿No es cierto? Bueno, en el sistema, lo voy a explicar, ellos tienen unos sensores, son islas en Japón, y captan la primera onda del temblor o del terremoto, la que escuchan los animalitos y no escuchamos nosotros. Esa te da hasta 2 minutos de diferencia. Como la captan, en tiempo real lo mandan a todos los celulares de los japoneses. Y el celular se prende, efectivamente, aunque esté apagado, ¿no? Y hace un sonido extraño. Y luego tú haces así, clic, y aparece un mapa, como un GPS, pero es el GPS satelital. Y ahí aparece una persona, que eres tú, que estás ubicado aquí, aparece la onda que te va, y el epicentro. Y te dice, en tal sitio está ocurriendo, va a ocurrir en 2 minutos, en 1 minuto y medio, y tú tienes el minuto y medio que te salva la vida para salir. Y 20 minutos antes de la segunda ola. Porque la primera es suave, la segunda es la mortífera, la del tsunami. Ya. ¿Tú crees que yo le he hablado a 3 colegas ministros posteriores a mí? Me han escuchado con mucha atención, me han dicho qué interesante. ¿Tú crees que han aplicado algo en este tiempo? No. Bueno, yo estoy abogando porque este es un tema que creo que necesitamos los peruanos tener, a propósito de nuestro último temblor de 6.2 en Lima. Sí, que estuvo fuerte. Y que tenemos un silencio sísmico de 8.5 para arriba, hace 200 años, o sea, nos va a tocar en algún momento. Esto es la diferencia entre... La infraestructura no importa, se vuelve a construir, pero las personas no. Hay que salvarlas. Y entonces esto es fundamental. Pero, ¿te imaginas hacer teleeducación también a través de este sistema? Bueno, es el potencial que existe entre el concepto de tecnología y lo que es reforma Esto es del lo que el Estado, repensándolo, tiene que hacer en el siglo XXI. Utilizar la tecnología para suplir sus deficiencias. Efectivamente, un Estado que sigue siendo configurado de manera tradicional, división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial. En el caso del Perú tenemos 10 organismos que son constitucionalmente autónomos. Ya había mencionado Defensoría del Pueblo, Contraloría General, Ministerio Público, que estamos Banco Central de Reserva del Perú,
la Junta Nacional de Justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Es para que la gente que quiere profundizar sobre este tema, sobre todo en el país, empiece. Y un tema ¿no? más, la lucha contra la corrupción, pero no de discurso, real. No, de hecho. Aquí exacto. planteo modestamente 10 acciones para la lucha contra la corrupción. Bueno. Todas tienen que ver con la tecnología. Digo 2 o 3 rapidito. Número 1, todo el Estado peruano, nacional, dentro de un año, y municipios, hasta 2 años le doy de plazo para que no me digan que estoy abusando, se convertirá en un Estado que no usa papeles, todo digital. Para trazabilidad sobre todo. Y tú me dices, ¿para qué se eso? Para trazabilidad. Y porque además, como ya está demostrado en algunas otras esferas pequeñitas, eso te da también eficiencia y, ¿cómo se dice en billar? Claro, a 3 bandas, ¿no? No puedes quemar pruebas, quedan en la nube. Pero además te dice cuáles de los puestos quedan sobresaliendo Así o es. fuera de, porque ya están haciendo lo mismo. Ya. 1. 2. En el mismo periodo, no todas las instituciones públicas deben dejar de usar efectivo. Es más, yo avanzaría un paso más. A los empleados públicos, para que el sector privado también lo haga, pero a los empleados públicos les pagaría con moneda digital. Yo creo que el Banco Central pronto va a crear el sol digital. Les pago con soles digitales. Claro, ahí había así otras consideraciones que habría que... Bueno, pero bueno, son pero para otro programa. al evitar el efectivo, también estoy contribuyendo a la Claro, se a la evita la bancarización, coima, etcétera. efectivamente. Tercera, y ahí me quedo, pero hay otras. La ley ya tiene compras electrónicas, compras conjuntas y subasta inversa. Las 3 existen, las 3 es para transparentar la compra pública. El Estado es el primer comprador del Perú. Ya, para que no me digan que soy abusivo, que estoy en contra de la propia lógica gubernamental, ok. En el primer año, 30% de las compras públicas a nivel de todo el aparato nacional se hacen por uno de estos 3. 30% nada más, camino a llegar a un 50% modesto en unos años posteriores. Con estas 3 medidas se me va por lo menos el 50% de la coima menuda. Claro. Y si le agrego condiciones especiales para todos los que quieren o son jefes de compras logísticas en el Estado peruano, aplicando el sistema ISO 37001, no estoy inventando nada, el ISO 37001 que dice que aquel persona que va a estar en un riesgo de corrupción, no por la persona, porque puede ser muy decente, sino por el sistema, ¿verdad? Tendrá que tener ciertas habilidades adicionales y atributos adicionales y requisitos adicionales que los normales. Entre otros, que te sigan, como me hacen a mí como profesor de San Marcos. Siendo como profesor de San Marcos, yo tengo que presentar una declaración de conflicto de intereses cuando dejo un cargo dentro de mi institución. Si yo lo hago, ¿por qué no lo pueden hacer los demás? Claro. ¿Ok? Y te voy a poner un ejemplo. Cuando un funcionario de una empresa privada transnacional, un abogado, llega a una casa, a una reunión, y se encuentra con un político a quien no conoce, tiene la obligación, lo dice su contrato, de al día siguiente referir que ha tenido esa reunión, que se reunió inopinadamente con una persona que resulta que era un político, que se llama tal, que conversaron sobre tales asuntos, o no conversó, pero él estaba ahí, y deja constancia según sus obligaciones como funcionario privado. Claro. Eso ya existe. Y eso ayudaría tremendamente a bajar la corrupción, que es la que está corroyendo junto con el narcotráfico nuestras instituciones públicas. Doctor Cornejo, ha sido un placer conversar con usted, ha sido un tema muy interesante, quedan muchas cosas abiertas, obviamente este es un programa que da como una especie de introducción al tema, ya cada uno podrá investigar por su cuenta, pero creo que estamos de acuerdo en que en el Perú una reforma de Estado es necesaria en algunos aspectos y que es un proceso que no se puede llevar solamente desde lo político, sino que la ciudadanía tiene que acompañar ese proceso, es decir, no le podemos echar siempre la culpa al Estado si es que no nos miramos y hacemos una autocrítica y vemos también nosotros como personas en qué estamos fallando. Un placer tenerlo aquí y muchas hasta gracias. La próxima. Y quizás una próxima vez, me autoinvito, podríamos discutir cuál es esa visión del Estado. Yo tengo una y me gustaría compartirla. Mi visión es que el Perú sea el líder sudamericano de la cuenca del Pacífico y que para ello sea educado, integrado y feliz. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, doctor Cornejo. Y gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo programa de Piensa Más aquí en Betel.